Reflexiones amazónicas con David Landa. Y le damos la bienvenida al ingeniero David Landa. Él es ecologista, integrante del colectivo Moyobamba 500 años. Y como siempre, nuestro agradecimiento por compartir temas de interés que están relacionados precisamente a nuestra Amazonía. David, qué gusto saludarte, como siempre es un gusto. Y hoy día vamos a tocar un tema bastante sensible, bastante delicado, que tiene que ver justamente con este desborde que existe dentro de las actividades ilegales, la Amazonía fuera de control. Y tú lo has resumido muy bien: territorios capturados, leyes ignoradas y ausencia estatal, ¿no? Me gustaría que nos traces una radiografía cómo se presenta estas acciones ilegales en nuestra Amazonía y cómo es que se guarda silencio en algunos casos y cómo simplemente se trata de ignorar, se trata de pasar por alto otros. Realmente es una situación catastrófica, hay como un retorno. Y nos preocupa muchísimo porque la gran porción de la Amazonía en realidad está ausente de la presencia del Estado, ¿no? Ahí tratamos de reflexionar profundamente, y cuando nos vamos al inicio de esto que llamamos Estado, de cómo se organiza, claro, se organiza el Estado como un contrato solamente social en espacios totalmente ya ocupados, ¿no? Que han sido ya, de una manera, se han establecido, que es en Europa, ¿no? Y propiamente en Francia. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando venimos a ese modelo, lo extrapolamos y lo implantamos en espacios tan vastos como estos de Perú, de América propiamente, de los nuevos espacios territoriales aperturados, ¿hay algún problema? Digo yo. Entonces, ¿qué resulta? Que ahí en esos espacios se han implantado el mismo modelo, el contrato social, pero solamente social, ¿no? No hay un contrato que nosotros pensamos que debería ampliarse acá a un elemento más a considerar por la vastedad de los territorios a ocupar, que es un contrato socio-territorial, socioambiental, un contrato de esa naturaleza. Y por eso es que se presentan estos problemas que tenemos. Y es más, cuando en ese contrato social no se establece un sistema, digamos, de organización del Estado que tenga que ver y corresponder a la diversidad del territorio, sino que se hace un modelo de Estado monofórmula, unitario, centralista, y para el caso nuestro limacéntrico. Y ahí tenemos que la más grande porción del territorio peruano, y específicamente para nuestro caso de la reflexión, la mayor parte del gran territorio amazónico está ausente de la presencia del Estado. Y ahí a nosotros llegamos también a una conclusión, ¿no? Y en estas pequeñas zonas donde el Estado está para hacer negocios, ¿no? Frente a un establecimiento de un Estado paralelos, totalmente informales, delictivos, criminales, otros, que se mueven sobre una base de una lógica muy contundente y simple. Primera parte de esa lógica, componente de esa lógica, es que para ese Estado no hay reglas. Segundo, que no hay pudor, no hay ni vergüenza en su actividad extractiva o en el desarrollo de sus actividades paraestatales. Y lo tercero es que el silencio se compra con el miedo. Así que se acabó. Y en ese escenario donde el Estado, si en el pequeño espacio donde el Estado está, es para hacer negocios, y esto es terrible, ¿no? Ahora, en ese escenario que tú planteas, David, por más duro que suene decirlo, ¿quién manda realmente? ¿El Estado o la presencia de las mafias ilegales? Definitivamente, bueno, ya comenzamos, ¿no? El Estado no está en la vastedad de esta zona, de su totalidad, porque este contrato social no está estructurado bajo ese pacto socioambiental que debería darse, socioterritorial que debería darse, ¿no? Este nuevo orden.
una nueva manera de imaginar. Entonces no mande el Estado, porque si el Estado está en esos pequeños espacios, no digo que en todos los casos, está como socio de esas actividades ilegales, por más duro que suene también decirlo, parafraseándote, mi querido José. Entonces mandan las mafias, mandan los carteles, mandan todos los que manejan estas actividades ilegales. Y ojo, que en esa lógica, en ese componente de su lógica de que el miedo, el silencio se compra con el miedo, ahí son totalmente expeditivos ellos, no pasan por un proceso judicial, con procesos que duran 10, 15 años, con operadores jurídicos totalmente deficientes, ineptos casi, ideologizados, politizados. No, acá es brutal, acá no hay ideología que mande, acá lo que manda es el dinero y se acabó. Y si tú no estás alineado, simplemente o te alineas o te mueres, así de simple. Ahora, ¿qué tipo de redes ilegales se mueven en nuestra Amazonía? Me gustaría que vayas a conocer cómo se desarrollan y cómo esta ausencia del Estado hace que sigan creciendo de una manera muy preocupante. Una de la que se habla mayormente y que ha tenido bastante difusión en los noticieros, porque ya rebasó el ámbito amazónico, porque si no rebasa y no se pone catastrófico, no se visibiliza en ese Lima que es el Perú, y el Perú es Lima, ¿no? Y que gobierna y que tiene su propia agenda y que están ahí inmersos en su propio tema, es el asunto de la minería ilegal, ¿no? Ahí las cifras son terribles y no hay manera si no reestructuramos todo, lo repensamos todo, no hay manera de pelear contra eso. Imagina solamente, ¿no?, que con los datos existentes que tenemos a la mano, ¿no?, el 80% del oro que sale de Madre de Dios es ilegal, ¿no? Y eso genera, con datos de la SUNAT, una pérdida de captación de más o menos 2.200 millones de dólares. Y eso lo multiplica por 3, casi tienes 8.000 millones de dólares que calza con la cifra que de alguna manera se proyecta, que se mueve por la minería ilegal. Con ese dinero tranquilamente se mueve muchísima población para incluso influir electoralmente y tener representantes en la Asamblea Nacional, en el Congreso de la República, porque la disponibilidad de dinero es inmensa. Y no hay resistencia contra eso, ¿verdad? Entonces ahí vamos trabajando de una manera totalmente débil de parte del Estado, tal cual está establecido y que tendría que reformularse, ¿no? Entonces eso es la minería. El otro lado es el tráfico de madera, ¿no?, que viene a ser más o menos 1/3 de lo que muere la minería ilegal. También, y con datos que tenemos ya trabajados por algunos documentos, algunas investigaciones que ha hecho la Universidad Católica, vemos que cómo es que esa pequeña presencia del Estado a manera de municipalidades, de gobiernos regionales o lo que sea, han sido también infiltrados por estas mafias, por estas redes, y tienen fuerte influencia ahí adentro y tienen casi su segmento de un Estado paralelo que va funcionando dentro de ese Estado formal. La otra mafia y red ilegal y carteles son el narcotráfico, definitivamente, ¿no? Hay tráfico también de armas y estas partes ya en este tema se mueven en las fronteras y esos espacios son absolutamente reconocidos y que también tienen una presencia reactiva del Estado. No es una presencia permanente del Estado, ¿no?, bajo alguna otra estrategia de intervención y presencia estatal, sino que el Estado siempre está reaccionando, pero reacciona para paliar la punta del iceberg delictivo, ¿no? O sea, un poquito lo que solamente sale a flote y produce el escándalo, pero después toda la masa, el gran componente de toda esta red está ahí bajo la superficie, diríamos, de la captación del Estado formal, o porque no lo ve o porque no lo quiere ver, entre comillas, ¿no? Ahora, el otro tema, que también es otra preocupación, ¿cómo va el tema de tráfico de terrenos, tráfico de tierras en la Amazonía? Bueno, ese es un gravísimo problema también por la ausencia de gobernanza territorial amazónica, ¿no? Cuando tú tienes, que somos maestros en generar normas, tenemos normas que tienen dientes de tiburón, podríamos decir, somos galardonados internacionalmente por toda la construcción de un aparato jurídico para contemplar el tema de la intervención territorial, pero eso es solamente en el papel. En la práctica no se da. Entonces, cuando tú tienes que no se aplica la zonificación ecológica económica de un modo vinculante
a las actividades de intervención en infraestructura, en inversiones para desarrollo y todo, entonces vas a tener todos estos grandes espacios sueltos para que se empiecen a ser posesionados o tomados por aquellos traficantes de tierra. Aquí tenemos un clarísimo ejemplo acá en la Amazonía de Moyobamba, entre Moyobamba y Loreto, montada una estrategia probablemente para posesionarnos, para que se posesionen de tierras cuando se plantean algunas posibilidades. Por ejemplo, se habla mucho de la conexión Moyobamba-Balsa Puerto, ¿no? Esta es una zona de Balsa Puerto, es una población que antes era el eje del comercio con Moyobamba entre Pacífico y Atlántico, pero cuando no habían carreteras. Es el único tramo que Humboldt no lo hizo a lomo de bestia, sino a lomo de indio, porque la zona es topográficamente tan complicada que no podía entrar una sémila por ahí, y solamente se transportaba, se tenían incluso granjas de indios en aquel tiempo de Chahuí. Chayahuita se lo llamaba hasta mi segunda expedición, donde descubrí que su nombre no era Chayahuita, sino Chahuí. Chayahuita era el idioma. Entonces, ahora ya se corrigió ese tema, se le llama indebidamente Chahuí, con la pronunciación correcta de Chahuí. Entonces, en este tramo, por ejemplo, se plantea hacer una carretera. No tiene objeto hacer esa carretera. Si el objetivo estratégico es Yurimaguas, podríamos hacer otro trazo, pero acá R con R por ahí. ¿Pero por qué? Porque por ahí existen tierras, amplitud de tierras para hacer tomar, y en este momento ya están siendo posicionadas y no hay Estado que lo detenga, ¿no? Entonces, y ya empezaron a matarse gente incluso cuando se posicionan, digamos, contra los designios de esas mafias, así que o te alineas o te mueres. Hace poquito acaban de hacer una intervención por Jesús del Monte en el eje de esa ruta que se pretende hacer, que Jesús del Monte es una zona acá cercana a Moyobamba, por donde pasaba este comercio antiguo a lomo de indio, o de indígena o de nativo, donde el Estado reactivamente ha intervenido, que se han deforestado más o menos 20 hectáreas de tierra, que no es significativo, pero ya es todo es el proceso, y habían trabajado madera y toda la cosa, ¿no? Entonces, por fin interviene el Estado, pero eso es pues una pulga en panza de perro, como diríamos. No se ha hecho casi nada, necesitamos otra estrategia, porque las mafias, estas actividades de tráfico de tierra están establecidas y ahí están. Miren, es fácil. Establecen a tiro de dedo unas 400 o 500 hectáreas, se apropian y cada hectárea lo van vendiendo en 30,000 soles. Te puedes imaginar lo que significa eso, y no le ha costado nada. Simplemente establecer su régimen del terror y custodiar armadamente esas zonas, como se custodian, se amparan todas las demás actividades ilegales, como la minería ilegal, como el tráfico de madera y como el narcotráfico, etcétera, ¿no? Ahora, y lo que se debe estar preguntando quienes nos están escuchando a esta hora, quienes nos siguen a través de las estaciones de televisión, ¿y cuál es el papel, David, de la Policía Nacional? ¿Cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en medio de todo este caos, en medio de todo este desborde de ilegalidad que existe en gran parte de la Amazonía? Muy débil, muy débil. Solamente para decir, tomando los números por delante, solamente el 17% de las digamos, estaciones policiales rurales están en la Amazonía, están implementados completamente. El resto no. Entonces, ya te puedes imaginar, hay una ausencia total del Estado. Y en la parte de las Fuerzas Armadas solamente asumen su presencia en las zonas fronterizas. Y en las zonas fronterizas, de una manera tan aislada, tan ausentes de control, que obviamente son vulnerables para estos sistemas de corrupción, ¿no? Por eso decía hace un momento que es escasa la presencia, casi nula la presencia del Estado, y donde el Estado se hace presente es para hacer negocios. Eso es un poco la convicción que tiene la población y los que reflexionamos este tema del manejo adecuado del territorio amazónico. Entonces, en realidad, y su papel generalmente en este ínfimo espacio donde están presentes ellos, su papel es reactivo, ¿no? Es terrible. Cuando podríamos estar consorciándonos en nuevos modelos de gobierno territorial, de gobernabilidad territorial, donde nos juntemos la sociedad, las comunidades organizadas,
más las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en una acción permanente, ¿no? De acuerdo a la presencia, ¿no? Las comunidades están siempre presentes en cualquier lugar donde están asentados en la República. Y antes tuvimos acá, José, un modelo que empezamos a trabajar en San Martín, que lamentablemente se los combatió, y se los combatió ideológicamente, no en la práctica, y se los casi desapareció. Eran los comités de autodefensa y desarrollo. Hay una normatividad, un decreto legislativo, primero una ley que sacó Alan García, que fue perfeccionado por un decreto legislativo sacado en el gobierno de Fujimori, y que tenía un reglamento maravilloso que era el Decreto Supremo 077 de 92, y por ahí lo pueden ver, lo dejo nada más, no lo voy a desarrollar, y que facultaba a cualquier elemento de la población organizada adoptar, acoplarse, amoldarse a este reglamento de los comités de autodefensa y desarrollo y actuar. Y entre una de las facultades que tenía esta agrupación de la sociedad civil organizada, que podría ser un club de barrio, que podría ser un comité de defensa civil, etcétera, o comité de autodefensa en sí mismo, que le facultaba portar armas no de guerra, le facultaba a detener en caso de sospecha de comisión de delito. O sea, mira, increíble, ni la policía tiene esa facultad de detener en caso de sospecha de comisión de delito. Yo te tengo por sospechoso, yo te veo con una motosierra entrando al bosque, te detengo pues, porque no me vas a decir que está haciendo a pasear a la motosierra, y te llevo a la comisaría, ¿no? Ya que actúen entonces, esa era una manera y lo pusimos en práctica acá. Empezamos a trabajar en toda la región con unos resultados extraordinarios, pacificamos la región, ¿no? Y a estos comités de autodefensa y desarrollo le dimos las potestades, porque en su reglamentación están autorizados a trabajar en temas ambientales y de administración territorial, que ellos vigilen el territorio de sus jurisdicciones. Y así tuvimos que esa gente empezó a vigilar las cabeceras de cuenca, a detener a la gente que se intentaba talar en eso, pero ahora no. Se lo combatió ideológicamente, y otra fuerza política bastante de extrema izquierda los combatió con el prurito de que han sido organizados por Fujimori, etcétera, y a desarmarlos, ¿no? Y se desarmó, y hoy estamos nuevamente en el imperio del caos. Y la semana pasada hablábamos, creo que de Punta Arenas, y cómo que las organizaciones comunales ahí también han sido penetradas por estas organizaciones delictivas, de tal manera que están asociados también, ¿no? En el cobro de toda esta mafia de cobro ahí del transbordo, del paso de un lado al otro. Entonces, tenemos ese gran problema. La comunidad tiene que estar asociada para generar todo estos mecanismos de control y ayudar a esa Fuerza Armada y esa Policía Nacional, que se escasa su presencia y sus roles son reactivos, ¿no? Muy bien, mi estimado David, como siempre muy agradecido, muy reconocido por esta comunicación, por estos aportes que semana a semana nos brindas desde Moyobamba, estas reflexiones amazónicas. Ha sido un gusto, como siempre, conversar contigo, David. Un abrazo, saludos. Mi querido José, gracias siempre, pero una pincelada final. ¿Cómo no? Es alarmante. La pincelada final alarmante con tinta roja es la siguiente. Ahora aparecieron pues los narcobenefactores, tú sabes, ¿no? Y no solamente narcobenefactores, mineros, delincuenciales, benefactores, etcétera. Porque ante la ausencia del Estado, ellos están asumiendo el rol del Estado. En algunas comunidades le ponen la cancha, la losa deportiva a la comunidad, y no le ponen pues con un expediente técnico y 4 años de ejecución y 2 millones de soles, sino le ponen a la semana siguiente con la quinta parte de la inversión del Estado o menos, y ya están presentes. Son más ágiles incluso que el Estado, y eso es una desgracia, y a eso le estamos denominando pues de alguna manera los narcobenefactores. Qué pena, ¿no?, para la Amazonía. Necesitamos repensar la intervención de la Amazonía o lo vamos a perder. Un nuevo pacto socioterritorial es lo que necesitamos. Gracias, mi querido José. Muy bien, David, te agradezco como siempre. Bueno, la secuencia de Reflexiones Amazónicas con David Landa a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Reflexiones Amazónicas con David Landa.